El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Gracias, 7 de la mañana con 5 minutos. Le envío un abrazo a mi querido amigo Nahuel Mendoza. Me he quedado loco con el tuit de Alberto Plaza. Ya, estas son las cosas a las cuales yo me refiero. Alberto Plaza escribió ayer: este plebiscito ha servido para ver el nivel de adoctrinamiento que hay en los colegios donde hubo que votar. Muros con consignas políticas extrema izquierda por todas partes. Mala cosa se viene para el futuro de Chile. O sea, para el señor Alberto Plaza, el resultado de Chile se relaciona con que estuvieron pintados los muros de los colegios que sirvieron de recintos electorales. Entonces el chileno no tiene, digamos, no tiene pensamiento, no tiene libertad de pensamiento, no lee. Eso es lo que está diciendo. O sea, el señor Plaza les dice a sus compatriotas, a sus coterráneos, le dice a los chilenos que son unos ignorantes. Eso es lo que le está diciendo el señor Plaza. ¡Qué horror! Este es el nivel del debate de alguna gente. Con el tema de Bolivia, con el tema de Chile, ese es el nivel del debate. Y no analizan el fondo. O sea, para este señor, la razón del resultado de Chile de ayer tiene que ver con que encontraron consignas pintadas en los muros de los colegios. Y ese es el nivel de adoctrinamiento. ¡Qué horror! Es imposible tener un debate serio cuando uno escucha este tipo de cosas, ¿no? Increíble. 7:07 en la mañana. Vamos a generar ahora mismo un contacto. El día viernes dialogamos unos minutos aquí con Carlos Rabascal, el precandidato a la vicepresidencia de la República de UNES, sobre quien 24 horas antes se anunció la presentación de una impugnación a su precandidatura por parte del señor Michael Aulestia, quien es el presidente del movimiento político Ahora. Es la misma organización política y el mismo político en este caso que en su momento impugnaron o presentaron en realidad un recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral respecto de la primera decisión que había adoptado el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué había sido esto primero? El 30 de septiembre pasado, el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió otorgar un plazo de 48 horas a UNES para la subsanación de requisitos. O sea, para que reemplacen la candidatura o precandidatura a la vicepresidencia de Rafael Correa por la de Rabascal y para que Arauz presente su cédula de ciudadanía. Esa es la subsanación. El señor Aulestia presentó un recurso subjetivo contra esa resolución del Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Contencioso. El Tribunal Contencioso rechaza ese recurso subjetivo y mantiene la resolución del Consejo Nacional Electoral. Ahora, el señor Aulestia lo que hace es presentar una impugnación sobre una precandidatura, no había sido tal antes, sobre una precandidatura, la de Carlos Rabascal. Vamos a hablar con Michael Aulestia, presidente del movimiento Ahora. ¿Cómo le va, Michael? ¿Me escucha? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Buenos días a la audiencia de Majestad. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Efectivamente, Fabricio, es así como usted acaba de relatar cómo sucedieron los hechos que nosotros habíamos accionado estos recursos tanto en el Tribunal Contencioso Electoral como en el Consejo Nacional Electoral, como fue presentado el día jueves esta objeción a la precandidatura del binomio Arauz-Rabascal. Lo único que quiero que la ciudadanía tenga claro en este momento es que en principio nosotros fuimos al tribunal no en contra del binomio Arauz-Rabascal porque a ese momento no existía dicho binomio, sino en contra de la resolución en la que les concedieron el plazo de 48 horas para subsanar. Correcto. A ver, entremos un poquito en materia, porque usted incluso está utilizando un hashtag en su cuenta Twitter, en los tweets que publica, utiliza un hashtag que dice el banquero de Correa. ¿Se puede decir que una persona que tiene apenas $3 en acciones de una entidad bancaria, como lo ha reconocido el ingeniero Rabascal, que equivale, según Rabascal, al 0,000007%, es decir, 7 ceros más el 7%, puede ser considerado un banquero? Fabricio, no se trata de cumplir un poco o no se trata de cumplir bastante la ley, se trata de cumplir o no cumplir la ley. Nosotros, dentro de la objeción que hemos presentado, yo he pedido al Consejo Nacional Electoral que se reproduzca como prueba a mi favor
del escrito presentado por el señor procurador de la Alianza UNES, en el que él mismo, en varios párrafos, en la objeción presentada en contra del señor Guillermo Lasso, sostiene que el Banco de Guayaquil tiene bienes o capitales en paraísos fiscales. Insisto, no se trata de cumplir un poco o bastante, se cumple o no se cumple la ley. El señor Rabascal, el día viernes en su programa, Fabricio, se ha referido de que yo estaría accionando todo este tipo de recursos porque sería empleado del señor Lasso. Yo quiero aclararle a la ciudadanía que nosotros no tenemos ningún vínculo con el movimiento Creo, o peor aún con el señor Guillermo Lasso. Esa es una más de las falacias que en su desesperación de tratar de justificar sus bienes, ya sea por herencia o por compra, de justificar estas cosas a través de una falacia más. Si el señor no logra comprobar esto, nuevamente quedaría como un mentiroso. Nosotros lo que le hemos pedido al Consejo Nacional Electoral a través de esta objeción es que descalifique de forma definitiva el binomio UNES, en tanto ellos ya han pasado por este proceso o la etapa de subsanación y de conformidad al 104 inciso segundo del Código de la Democracia. Al presentar nuevamente un candidato inhabilitado, el Consejo Nacional Electoral está en la facultad de rechazar de forma definitiva a este binomio. A ver, pero adicionalmente a esto, pero Michael, señor Aloeste, quiero entender bien la naturaleza de la impugnación que usted señala, porque, a ver, y yo estoy de acuerdo con usted cuando dice no se trata de cumplir poco, de cumplir mucho la ley. O sea, hay que cumplir la ley, nos guste o no nos guste, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Pero lo que la ley dice, revisando justamente la ley, es la ley para la aplicación de la consulta popular 2017 sobre paraísos fiscales. En este caso, el señor Rabascal reconoce que recibió en 1983, en herencia de su abuelo, 3 acciones que equivalen hoy a $3. $3 en acciones del Banco Guayaquil. Pero el Banco Guayaquil no está domiciliado en un paraíso fiscal. El Banco de Guayaquil está domiciliado en Guayaquil. O sea, esa parte quisiera entenderla con mayor amplitud de Michael Arlestia. Fabricio, con mucho gusto, pero adicionalmente a esto, es bueno decirle a la ciudadanía que el señor Rabascal debe ponerse de acuerdo en la fecha en que recibió o no recibió esta herencia, y si es así tendrá que demostrarlo, porque si él dice que es en el año 83, la Super de Bancos lo tiene registrado desde marzo del 2009. Entonces tenemos que verificar las fechas y tenemos que verificar la cronología que el señor Rabascal está haciendo su defensa. Adicionalmente a esto, Fabricio, nosotros hemos presentado un listado que reposa en la página web del Servicio de Rentas Internas, en el que señala, entre otros grupos económicos, el de Banco de Guayaquil, Sociedad Anónima, que tiene vínculos en paraísos fiscales. Esta lista del Servicio de Rentas Internas, que es una página institucional, ha sido materializada ante notario público, y es por eso que nosotros hemos presentado esto como prueba a nuestro favor en el caso de Banco de Guayaquil. Y adicionalmente a esto, Fabricio, también hemos pedido que se reproduzca como prueba a nuestro favor el escrito presentado, la objeción presentada en contra del candidato Guillermo Lasso por parte de la Alianza UNES, en donde nuevamente los señores en varios párrafos sostienen que Banco de Guayaquil tendría bienes en Panamá, directamente en Panamá. Panamá, para el Servicio de Rentas Internas, a través de una resolución emanada después de la publicación de la Ley para la aplicación de la Consulta Popular del 2017, es considerado un paraíso fiscal para el Estado ecuatoriano. ¿A usted cómo le suena, adicionalmente a esto que usted señala? ¿Cómo le suena a usted, y no sé si revisó una resolución que fue emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 18 de mayo del 2017, que dice o establece la norma para la determinación de propiedad indirecta según lo previsto en el Código Monetario y Financiero, y en el artículo 1 señala: para los propósitos de la presente norma se considerará propiedad indirecta cuando una persona natural o jurídica ejerza su derecho de propiedad sobre el 6% o más de los títulos representativos del capital de las entidades del sector financiero. O sea, esta norma aterriza de alguna forma la aplicación de la ley para la consulta popular, pero habla del 6% para arriba. Quisiera un comentario suyo sobre esto, señora Alestia.
No directamente, yo estoy de acuerdo con usted, Fabricio, que la norma se interpreta de forma sistemática en el ordenamiento jurídico electoral. Cuando nosotros hablamos de la ley para la aplicación de la consulta popular del año 2017, es un mandato de carácter constitucional porque es un mandato ciudadano. Nosotros no podemos hacer una interpretación con otra norma que no tiene que ver con la ley para la aplicación de la consulta del 2017. Nuevamente insisto, Fabricio, con lo que dije al principio, la ley se cumple o no se cumple. Y en este caso, lo que nosotros hemos dicho es, esa organización política fue la que promovió la consulta popular del 2017. Esa organización política fue la que promovió en la Asamblea Nacional la ley para la aplicación de dicha consulta. En este momento, bajo ese argumento, bajo esa lógica y bajo esa normativa creada por ellos, ese binomio quedaría inhabilitado. Yo puedo estar de acuerdo con usted, Fabricio, cuando usted me habla de una interpretación sistemática de la norma. Lo que yo no puedo estar de acuerdo es que se haga a través de una norma que no tiene relación directa con el mandato ciudadano. El señor Rabascal ha dicho que la norma le excluiría porque él sería un accionista minoritario en una sociedad de capital abierto. El señor Rabascal tendrá que demostrar que el Banco de Guayaquil es una sociedad de capital abierto. Cuando un banco tiene su giro de negocio, el proceso de cuenta ahorristas, el proceso de préstamos, el proceso de cuentas corrientes, no podemos hablar que el giro de negocio principal de un banco sea de capital abierto. Es por eso que le he solicitado al Consejo Nacional Electoral pida la certificación al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Bancos para que certifiquen si el Banco de Guayaquil estaría dentro de la economía bursátil. De lo contrario, esta exclusión no sería aplicable para el señor Rabascal y por ende el Consejo Nacional Electoral debe actuar en derecho, es decir, descalificar dicho binomio. Ahora, ¿usted ya formalizó esta impugnación o está esperando que se califique el binomio para formalizar esa impugnación? Porque entiendo que en este momento todavía está en plazo de subsanación la situación del binomio de UNES. No, estimado Fabricio, una vez de que yo presenté el recurso que bien anotó usted al principio, el recurso subjetivo contencioso electoral, los plazos quedaron en estado suspensivo. Los plazos me refiero en sede administrativa, en el Consejo Nacional Electoral. El 30 de septiembre efectivamente salió esta resolución en la que les pidieron subsanar todas estas cosas, la cédula del señor Arauz, el certificado de votación del señor Arauz y subsanar el candidato a la vicepresidencia de ese binomio. Los señores UNES presentaron el 2 de octubre la documentación del nuevo binomio, pero como estaba en estado suspensivo al haber accionado el recurso subjetivo contencioso electoral, el Consejo Nacional Electoral no podía seguir con los plazos que prevé la ley. Una vez de que el 18 de octubre de este año el Tribunal Contencioso Electoral dicta sentencia en el recurso presentado, teníamos que esperar 3 días para que se ejecutoríe dicha sentencia. Se ejecutorió dicha sentencia el miércoles 12 de la noche de la semana pasada y el jueves a las 10 de la mañana presenté este recurso al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque los recursos de objeción en contra de las candidaturas se los hace antes de la calificación de dicha candidatura, para que el Consejo Nacional Electoral, a través de su dirección jurídica, pueda emitir un informe sobre dicha objeción y los consejeros, a través de este informe, puedan tomar una decisión en derecho si calificar o descalificar ese binomio. Es antes de la calificación lo que prevé la ley, las objeciones que se deben presentar. Correcto. Ahora se entiende entonces por qué el único binomio que está en plazo de subsanación sigue siendo el binomio de UNES. Ayer el CNE presentó la lista de los binomios calificados en firme y los 2 que están calificados, pero UNES todavía se lo ubica en plazo de subsanación. Entonces ahora se entiende, claro, lo que usted está señalando, que el jueves a las 10 de la mañana había presentado este recurso. ¿Cómo se llama el recurso? ¿Se llama impugnación o cómo se llama, Michael? La ley, el Código de la Democracia, después de la última reforma publicada en el Registro Oficial de febrero de este año, señala que este recurso es una objeción a la candidatura, lo que antes podríamos conocer como una impugnación, Fabricio. Ahora el término legal correcto es una objeción a la candidatura, pero recordemos lo siguiente,
Fabricio, y a la audiencia que nos escuche en este momento. El artículo 99 del Código de la Democracia dispone que el binomio presidencial es una sola candidatura. Entonces, mal se haría en descalificar solo a una parte de ese binomio cuando lo que la ley manda es calificar o descalificar a ese binomio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros, el día de las elecciones, los ciudadanos ecuatorianos, no vamos a votar en una papeleta para presidente y en otra papeleta para vicepresidente. Es un solo voto para ese binomio presidencial, y es por eso que en nuestra petición hemos solicitado que se descalifique al binomio presidencial. ¿Qué pasa si el CNE decide rechazar esta objeción a la candidatura? ¿A usted le quedaría el recurso del Tribunal Contencioso? Por supuesto, toda resolución emanada en sede administrativa tiene este efecto. Cualquiera de las partes involucradas podría acudir ante el Tribunal Contencioso Electoral a presentar un recurso subjetivo contencioso electoral. Tanto el accionado como los accionantes tenemos este derecho. Nosotros esperemos que el Consejo Nacional Electoral actúe en derecho y analice la prueba presentada, y de ser así, pues, la Alianza UNES y el candidato a la vicepresidencia por Alianza UNES también tiene ese derecho de acudir al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Se sabe cuánto más o menos de plazo tiene el Consejo Nacional Electoral para tomar una decisión de esta objeción a la candidatura que usted ha presentado? Una vez de que conozca mi objeción, el Consejo Nacional Electoral en el plazo de un día tiene que notificarle al candidato objetado para que ejerza su derecho a la defensa en el plazo de 48 horas. Una vez que él ejerza su derecho a la defensa, en 78 horas el Consejo Nacional Electoral debe resolver el tema. Es decir, que estaríamos hablando entre martes y miércoles de esta semana. Y lo último, Michael Aulestia, a propósito de lo que dijo el ingeniero Rabascal y las críticas que usted ha recibido por las dos acciones que ha presentado, la primera de septiembre 30 y la segunda el jueves pasado, de octubre 1 en realidad más que de septiembre 30, y la otra del jueves pasado. ¿Usted responde a algún interés político? ¿Usted lo hace porque responde a algún interés político, como le han dicho, o por qué lo hace, Michael? No responde a ningún interés, o peor aún, a ningún cálculo político, Fabricio. Lo que nosotros hemos hecho como organización política es emprender esta defensa a la legalidad. Esta defensa, tener elecciones transparentes, pero sobre todo elecciones igualitarias entre organizaciones y sujetos políticos. Yo no le voy a permitir al señor Rabascal, en su afán de tratar de justificar lo que siempre criticaron, el estar ahora vinculado a la banca, trate de denostar o simplemente salir con falacias en un tema tan importante como es que le den una explicación al país del por qué no se deshizo antes, o por qué no tuvo la prolijidad de comentarle al país que el señor era con $1 o con $500 accionista del banco que más atacaron o lucharon en contra de ese banco los últimos 14 años. Yo no le voy a permitir eso al señor Rabascal. Señor Rabascal, que se defienda en derecho en el Consejo Nacional Electoral y que saque sus pruebas de descargo en este momento. Lo otro es seguir con las falacias que siempre lo han hecho y tratar de descalificar las acciones que en derecho nosotros podemos accionar, y es por esto que nosotros seguiremos en el proceso dentro del Consejo Nacional Electoral. A usted le han cuestionado porque le han dicho que tiene relación con Lazo, han aparecido fotografías suyas con Lazo, y también entiendo por su relación cercana con el asambleísta Fabricio Villamar. ¿Qué les responde a sus críticos, a quienes han dicho esto y han mencionado estos dos elementos, Michael? Nosotros como organización política siempre podemos conversar con las otras organizaciones políticas que nosotros creamos conveniente. Efectivamente, Fabricio, en el año 2019 nosotros tuvimos una alianza programática electoral con el movimiento Creo. Esta vez, en estas elecciones, nosotros tenemos una alianza en Pichincha con Sociedad Patriótica. Por eso yo le pedí al señor Rabascal que demuestre que yo soy empleado del señor Lazo, porque nuevamente quedará como un mentiroso. Y efectivamente, yo he servido en la Asamblea Nacional como asesor en el despacho del señor asambleísta Fabricio Villamar. El hecho de que a mí me quieran atacar por acciones de terceros nuevamente demuestra la desesperación. Debatamos con argumentos y debatamos con altura, no a través de acciones de terceros
ni mucho menos con las falacias que han salido los últimos días. Correcto. Michael Olestia, gracias por el tiempo. Estaremos expectantes de la evolución de este tema. Le agradezco mucho por habernos atendido. Que tenga un buen día. Buen día, Fabricio. Muchas gracias. Michael Olestia, presidente del Movimiento Ahora, nos acaba de exponer su explicación, su argumentación respecto de esta objeción a la candidatura a la vicepresidencia del ingeniero Carlos Rabascal. Y claro, los plazos, uno entendería que no más allá de esta semana el CNE debería tomar una decisión en este tema, pero sea lo que resuelve el CNE, también queda el recurso del Tribunal Contencioso Electoral. O sea, y yo les advertí el lunes de la semana pasada, les expliqué aquí, y un montón de gente no entendió la naturaleza de la explicación. Era una explicación jurídica sobre lo que dice el código y sobre lo que dice la legislación ecuatoriana, pero no se comprendió. Por esa razón es que todavía no está calificada la candidatura de UNES y sigue en el casillero de plazo de subsanación. Hay que esperar la decisión de la función electoral en torno de este tema. Escuchamos el viernes al ingeniero Rabascal, acabamos de escuchar a Michael Olestia